Pasa a ustedes, amadas hermanas. Es una alegría y una bendición para mí meditar hoy con ustedes en la palabra de Dios. Hoy hablaremos de la depresión. Las invito a abrir sus sagradas escrituras en Salmos 42, 5, 6 y 8. Vamos a leer esos versículos. Verso 5. Aquí podemos ver que las emociones que estaba teniendo el rey David, pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré y en Él confiaré. Me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como el mar agitado, son como violentas cascadas que descienden de los cerros, de los montes de Hermón y Mizar, que se estrellan en el río Jordán. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. En estas citas bíblicas podemos observar que el rey David se sentía muy triste. Por sus expresiones de tristeza profunda, podemos notar que en esos momentos él estaba deprimido y era evidente que su refugio era Dios. El propósito de esta lección, mis hermanas, es aprender a superar la depresión con la ayuda de Dios y las herramientas que nos ofrece su palabra. Que el sufrimiento nos acerque a Dios para cambiar nuestra conducta y madurar en la fe. Voy a tratar de explicar qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés a cualquier placer, a la convivencia con más personas, así como de cualquier diversión, incluso de degustar nuestra comida favorita. Por último, se pierde la libido. Imperan pensamientos de frustración, culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, un cansancio y la falta de concentración. La depresión endógena es la que se crea dentro de nuestro cerebro sin necesidad de que exista un factor externo. En la mayor parte de los casos de los cambios fisiológicos del cerebro, los expertos creen que este trastorno aparece por una alteración de dopamina, uno de los neurotransmisores más comunes. Es una sustancia que las personas sienten placer, que no actúa efectivamente cuando la persona está en este estado depresivo. Dicho síndrome se manifiesta primeramente por la desaparición o la disminución del apetito, el fracaso a obtener cualquier satisfacción que se ve asociada a los mismos, la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés a la satisfacción en casi todas las actividades. Se denomina anedonia. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros
Es un síntoma particular producido principalmente por alteraciones neurológicas propias de la depresión. También como trastornos de la ansiedad. Este tipo de depresión mayor es una afectación médica que debe ser diagnosticada y tratada por un profesional de la salud. La depresión exógena o reactiva es más común. Se genera por acontecimientos externos, como pueden ser la muerte de un familiar o de una persona amada, una enfermedad grave o crónica, alguna pérdida material o de trabajo, un desempleo, la ruptura de una pareja o alguna experiencia traumática. La depresión exógena es el tipo de depresión cuyas causas pueden ser atribuidas a un evento o a una cadena de eventos con el que se relaciona el mundo, esta persona. Siempre va todo en su entorno o las personas que hay en él. La evolución esperada de la depresión, la duración esperada en un episodio depresivo mayor es de varios meses, a pesar que para realizar el diagnóstico solo se necesitan 2 semanas con síntomas consecutivos. Todo el mundo se preocupa de vez en cuando. Pero yo, hermanas, era una profesional de la preocupación. Mi pasatiempo era rumiar mis preocupaciones una por una, y eso me producía tristeza. Entonces un día tuve que enfrentarme a un examen médico hospitalizada y me encontraba frenética de miedo. Finalmente decidí, durante el examen, concentrarme en las primeras 5 palabras del Salmo 23. Y repetía: el Señor es mi pastor. Este ejercicio de meditación no solo me calmó, sino que también pude discernir algunas otras cosas. Posteriormente, mientras meditaba lentamente todo el Salmo, el Señor me dio más discernimiento. Con el tiempo pude compartir lo que el Señor me había enseñado. La tristeza se genera por pensar en un problema una y otra vez. Y la meditación en la palabra de Dios es una y otra vez. Si tú sabes preocuparte, entonces sabes meditar. Mientras más meditamos en la palabra de Dios, menos necesitamos preocuparnos. Vayamos a una cita bíblica. Josué 1:8. Lo voy a leer en Reina Valera 1960 y dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová está contigo en donde quiera que tú vayas. En estos textos, Dios enseñó a Josué principios muy importantes que le enseñaba a enfrentar la vida sin preocupaciones. Porque al meditar en la palabra,
y aplicarla le traería prosperidad, valentía y fuerza. El dolor no es en vano. Durante las situaciones difíciles podemos pensar, ¿quién necesita el dolor? Hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles con el confinamiento, el colapso financiero, la pérdida de trabajo, también de seres queridos. Hoy muchas personas están padeciendo este trastorno de depresión. Y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes o nos hemos sentido deprimidos. Y no es malo, ni es pecado. Lo importante es la actitud que tú tomas ante las adversidades. A menudo nos quejamos y pensamos, ¿quién necesita el dolor? Yo no. Mi propia experiencia me dice que es una reacción de vista corta. No necesitamos las dificultades solo porque sí, sino porque necesitamos ser cambiados y madurar. En manos de Dios, las dificultades pueden ser herramientas eficaces para producir el tan necesario crecimiento. El aceptar la voluntad de Dios y entender cómo obra Él y lo que quiere lograr en nuestras vidas a través de tiempos de dolor. El dolor no es en vano. Dios tiene un propósito. Su consejo es maravilloso y grande en sabiduría. Aquí David experimenta el dolor, llora la ausencia del santuario a causa de la tristeza agravada y de la injuria de sus enemigos. El consuelo y la esperanza y su alivio era Dios. Veamos en Salmo 42:2. Tú eres Dios de mi vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Verso 3. Día y de noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme, ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino a tu templo, guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas, los gritos de alegría que daba el pueblo en alabanza. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, que es mi Salvador, y solo a Él alabaré. Noten el verso 2. David se siente con la necesidad de asistir al templo para honrar y adorar a Dios. Hoy estamos viviendo una situación muy similar. Tenemos la misma necesidad de amar y honrar a nuestro Dios, reunirnos en nuestro templo y convivir, externar nuestras muestras de afecto entre nosotras, hermanas, a nuestros hermanos en la fe. Y recordamos viejos tiempos, que es un año, pero se nos hace mucho tiempo. Estar ahí con toda la alegría, honrando a nuestro Dios. Esta línea de pensamiento repite en alguna variedad de detalle con la misma, determina este caso. Es evidente que estaba deprimido. Veamos Salmo 69:20.
El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien me consolase y no hubo quien. Y no lo hallé. Veamos en Salmo 69:2. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido en abismos de aguas. La corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. El rey David se refugiaba en Dios. Su alivio y su consuelo fue la esperanza de recibir las promesas del Altísimo. Sin duda, hermanas, tenemos muchos desafíos. En estos tiempos complicados, donde muchas personas están sufriendo esta depresión, hoy la palabra nos desafía a aceptar la voluntad de Dios y crecer y madurar en el sufrimiento, y que nuestro alivio y nuestra esperanza sean sus promesas. Con esto concluyo, mis hermanas. La figura que representa a nuestro Salvador como el gran pastor de sus ovejas por su sangre del pacto eterno. Podemos ver en Isaías 40:11, nos llena de seguridad. Como pastor, apacentará su rebaño, y su brazo llevará a sus corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará pacientemente a las recién paridas. En estos momentos, el Señor es la solución para superar nuestra depresión. Es nuestro refugio, la dirección, la protección, el alivio, la abundancia, nuestra seguridad, que es Él la base de nuestra confianza y en su favor eterno. Veamos Pedro 5:4. Nos alienta de una forma extraordinaria y dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué maravilloso, hermanas. Debemos de ponernos en manos de Dios y crecer en la fe y en la esperanza. Les deseo que reciban las mejores bondades de parte de nuestro Dios.